de las hernias en general. La clasificación va a ser de acuerdo a su localización, que es una de las formas de clasificarlo. Otra forma puede ser de acuerdo a su contenido. Vamos a empezar por la primera, que es de acuerdo a su localización. Por ejemplo, si es en la zona inguinal, se va a llamar hernia inguinal, protrusión inguinal, etcétera, etcétera. Si es en la zona umbilical, será protrusión umbilical. Si es encima del ombligo, ¿cómo sería? Supraumbilical. Supraumbilical. Las supraumbilicales tienen un nombre particular. Su nombre particular se llama epigástrica. Entonces, las hernias que salen por la línea media encima del ombligo se llaman epigástricas toetiles. No me acuerdo qué es epigástrica, supraumbilical. No me queda otra. ¿No? ¿Qué voy a hacer? No me acuerdo el nombre. No me acuerdo de epigástricas. Entonces van a ser, hay algunas que tienen un nombre particular, por ejemplo la de Spiegel, ¿ya? Y vamos a ver dónde sale la de Spiegel. La de Spiegel sale debajo del ombligo, en la línea de entrecruzamiento de la saponerosis. En su momento, eso lo vamos a hablar en su momento, pero acordémonos, Spiegel, ahí existe una hernia epigástrica, lumbar, diafragmática, etc. O sea, de acuerdo a donde lo vean, le ponen el nombre, hernia de tal lugar. De acuerdo a su contenido, ¿qué puede tener en su contenido? Puede tener un saco. El saco normalmente es el peritoneo, pero no todas las hernias tienen peritoneo, el saco. Hay hernias que no tienen saco, que tienen, por ejemplo, grasa preperitoneal. Solamente grasa. ¿Y cuáles son las que tienen grasa preperitoneal? Por ejemplo, las epigástricas. Las supraumbilicales tienen de contenido grasa preperitoneal y no tienen peritoneo. O sea, no tienen saco. La diferencia de las otras que tienen saco. Entonces, puede tener intestino delgado, puede tener grasa preperitoneal, ¿no? O puede tener un nombre particular. Por ejemplo, en una hernia se me ocurre encontrar intestino delgado, solo la puntita del intestino delgado, o sea, un pellizcamiento del intestino delgado. Esa hernia se llama hernia de Richter. Hernia de Richter. Hernia de Richter, ¿qué quiere decir? El contenido de esa hernia es el intestino, pero un sector del intestino, un pellizcamiento del intestino. Eso se llama hernia de Richter. ¿Qué pasa si encuentro en esa hernia un divertículo de Beckel? Cosa rarísima. Tiene una hernia y para sumar la suerte un divertículo de Beckel. Se llama hernia de Littré, como dice ya, Littré. ¿Ahí ven uno de Littré? Sí, ahí va. ¿Qué pasa si en esa hernia encuentro apéndice? Hace su apendicitis en la hernia. Tiene una mala leche encima, vas a ver su justo apéndice en su hernia. Esa se llama hernia de Amián. Allá está, Amián. Amián. ¿Lo ven? Amián, ahí, el último. Hernia de Amián. Entonces, las hernias específicas con nombres particulares van a ser la hernia de Richter. Que Richter quiere pellizcamiento del intestino. En donde esté la hernia, en el ombligo, en la crural, en la inguinal, solamente pellizcamiento de esto se llama hernia de Richter. Si es Littré, es divertículo de Beckel. El divertículo de Beckel puede salir por el ombligo, puede salir por la hernia crural, por la hernia inguinal, por donde quiera. Divertículo de Beckel, hernia de Littré. Y si es el apéndice, ¿qué va a ser? Hernia de Amián. Entonces tiene su nombre. De acuerdo a su contenido, le damos un nombre particular, ¿no? Diferentes tipos de hernias. Otra forma de clasificación es por su condición. O sea, ¿qué características tiene la hernia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No está en esto, pero vamos a decir. ¿Qué tenemos que hacer? En el momento de revisar la hernia, tenemos que describir ciertas características porque vamos a derivar a ese paciente. Ustedes están en periferia, están haciendo su internado, su externado, y están haciendo después su serum. Pero tienen que derivarlo al paciente. ¿Cómo lo derivan? Tienen que derivar con nombre propio. Entonces lo encuentran en la zona inguinal y dicen,
El paciente tiene una protrusión inguinal. ¿Y qué características tiene esa hernia? Ahí está. Reductible. ¿Qué quiere decir reductible? Quiere decir que yo lo coloco la hernia dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Y puede ocurrir dos cosas. Lo coloco y la hernia, ni bien lo coloco, regresa. ¿Eso qué quiere decir? Que la hernia es reductible porque lo estoy reduciendo, pero es incoercible. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se queda en el lugar donde lo estoy reduciendo. Y si la hernia se queda, es coercible. ¿Se entiende? A ver, vamos a repetir. Entonces, la hernia puede ser reductible, o sea, quiere decir que lo introduzco donde está. Y esa hernia, ni bien saco mi dedo, regresa a su sitio otra vez. Se llama incoercible. Si no regresa, se llama coercible. Entonces, las hernias reductibles pueden ser coercibles e incoercibles. Cualquiera de las dos. ¿Está bien? Entonces, es una de las características de la hernia, que se reduce. Y dentro de esa reducción puede ser coercible e incoercible. ¿Y cuál es la otra? Que no lo pueda reducir. Entonces sería irreductible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La hernia no lo puedo reducir. No, es imposible de reducirlo. No lo puedo. Es una hernia irreductible. Entonces, ustedes describen protrusión inguinal en esto, irreductible. Habrá hernias irreductibles que no se pueden reducir, pero que el paciente vive tranquilo con hernia, no le pasa nada. ¿Habrá alguna hernia? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? ¿Habrá o no habrá? ¿O no hay? ¿O no existe? ¿Qué hernias creen pueden reducir? O sea, no se pueden reducir y el paciente está totalmente tranquilo. Habla. Entonces, el tema es eso. ¿Qué hernia sería? Hernia diafragmática. Las hernias diafragmáticas que no se pueden reducir, es difícil. Las hernias diafragmáticas entrarían dentro de un capítulo de hernias internas, o sea, de hernias dentro de la cavidad abdominal. Estamos hablando de estas que serían externas, que es otra clasificación. Externas e internas. Las internas serían las intraabdominales, ahí estamos en la diafragmática, y estas serían todas las externas, las que nosotros las podemos hacer semiología. A la otra no le puedes hacer semiología, muy difícil. ¿Cómo meterías la mano? Salvo que sea filipino. El filipino metía la mano y sacaba una piedra. ¿Se acuerdan de esa época donde salía en el diario de que había un filipino que operaba sin corte y sin nada y le sacaba todas las tumoraciones, todos los pacientes? Si el paciente tenía gente, entonces agarraba y les hacía eso y les sacaba, mira, esto es lo que te producía mal, y le sacaba una piedra. Un mentiroso total, obviamente. Pero la gente a veces se deja manipular con ese tipo de personas. Famoso filipino, como el filipino embarazado. Había un filipino embarazado que está gestando, supuestamente. Otra mentira grande. Y lo filmaron. Nos olvidamos del filipino. ¿Y qué hernia no se reduciría? Las umbilicales. Supraumbilicales. Las umbilicales. Las umbilicales no se reducen. Podrían, no sé, pero si no se reducen ya se estaría complicando. Si no se reducen ya se estaría complicado. No son o sea, hay hernias. Vamos a ver antes de darles ese concepto. Hablamos de hernias reductibles y irreductibles, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar de las complicaciones de las hernias que pueden ser hernias atascadas o hernias estranguladas. Atascadas, ¿qué quiere decir? Que es una hernia que no lo puedo reducir, o sea, se hacen irreductibles, pero el paciente tiene algo que lo diferencia de aquella hernia solamente irreductible. O sea, ¿qué quiere decir una atascada versus una hernia irreductible? Las hernias irreductibles, como por ejemplo las plurales y las epigástricas, que son hernias que no los podemos reducir, no le producen sintomatología al paciente. Entonces, la diferencia de una hernia irreductible, ¿ya?, versus una hernia atascada es que las dos son irreductibles, pero uno es asintomático y el otro es sintomático. ¿Se entendió? ¿Cómo yo diferencio una hernia irreductible versus una atascada? Por la sintomatología. ¿Sí? Ambas no se reducen, ¿ya?, pero
pero no tiene por qué tener síntomas. O sea, las epigástricas, esta es la hernia, no lo reduce y el paciente está tranquilo, no le produce ningún problema. Entonces eso es una hernia irreductible. Una crural, tampoco lo puedo reducir, listo, el paciente está tranquilo, listo. Cuando digo que la hernia se atascó, o sea, se complicó, cuando el paciente tiene síntomas. ¿Cuál va a ser el síntoma? El dolor. Y la otra, la oclusión. ¿Por qué? Porque se mete intestino y el paciente está vomitando. Le pido una radiografía y ¿qué voy a ver en la radiografía de abdomen? Niveles hidroaéreos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el paciente se está complicando. Entonces, cuando el paciente se está complicando, ¿sí?, hace una hernia irreductible con síntomas, estoy hablando de una hernia atascada, de una complicación, y mi descripción en la historia clínica, ahí sí voy a hablar de tumoración. ¿Se entiende? Entonces, ahí hablo de tumoración inguinal irreductible. Ya con eso quiere decir que se está complicando, acompañado de náuseas, vómitos, dolor, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Se entiende la diferencia entre una irreductible asintomática versus la sintomática que ya cambia de nombre y se llama atascarse? ¿Cuál es la otra complicación ya más grave? Se atascó y no lo traté el paciente, o el paciente no quiso venir, en mi caso se estrangula. Y una hernia estrangulada significa que es una hernia que tiene compromiso ya vascular. ¿Sí? La diferencia entre una atascada y una estrangulada es que la estrangulada tiene compromiso vascular y la atascada todavía no. ¿Sí? Los dos tienen síntomas, pero una tiene ya compromiso vascular. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se está isquemizando lo que ha entrado o lo que ocupa la hernia, ya sea epígono o ya sea intestino. Entonces, cuando uno lo opera, está todo negro, porque ya está negro, ya se ha necrosado, y eso es por compromiso vascular. Esa es una hernia estrangulada. En cambio, una hernia atascada, el paciente le duele, no lo puedo reducir, y era una hernia que antes se reducía, y ahora ya no lo reduce. Entonces se ha complicado, se ha hecho atascada. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no se entendió nada? Y hay hernias grandes, enormes, de muchos años, generalmente las que llegan hasta la rodilla, casi cuando son inguinales, ¿no? Tienen 20, 25 años de hernias terroríficos, ya terminan con algo que se llaman hernias por deslizamiento. ¿Qué quiere decir para los hernias por deslizamiento? O sea, el saco que nosotros estábamos hablando que era peritoneo, el peritoneo parietal, ¿sí?, se junta con el peritoneo visceral. Entonces, ¿eso qué hace? De que ese saco, el peritoneo visceral con el parietal, haga un solo saco. O sea, va el contenido, que es el intestino, ¿sí?, va a estar metido dentro de un saco que está compuesto por los dos peritoneos, parietal y visceral. Entonces no lo voy a poder reducir, porque el visceral también está metido. Entonces lo meto y se regresa, lo meto y se regresa. Imposible. Entonces va a ser una hernia reductible, pero incoercible, ¿sí?, porque el peritoneo del intestino está metido ahí y es parte del saco. Entonces, esos pacientes, que son pocos los que hacen deslizamientos, requieren otro tipo de técnica quirúrgica para solucionarlo, porque corto el saco y no es un saco donde está metido algo, donde corto y encuentro algo, no. Al momento de cortarlo puedo cortar el intestino porque el intestino es parte de la pared. Entonces es un problema, ya es diferente tratar ese tipo de hernia. ¿Sí? Acá tenemos, esta sería una imagen de una atascada, el otro ya está poniendo más negro, ya sería una estrangulada. Acá exactamente es igual. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Tienen dudas? Me avisan. Y esto es lo que les decía al principio en el concepto. Pueden ser congénitas o adquiridas. La mayoría, buen porcentaje, son congénitas. Hay cirujanos que prácticamente dicen que todas las hernias son congénitas. Y muchas veces uno les encuentra la razón, ¿no? Porque si no hay un defecto con el que naciste, no debe una hernia, y tiene razón. ¿Ya? Y hay algunos que lo ponen adquiridas, otra clasificación, aquellas que se dan en determinado tipo de pacientes. Por ejemplo, sobre todo los pacientes que tienen colagenopatías, o sea, debilidad de sus paredes. Y generalmente los que tienen debilidad de sus paredes son los que tienen colagenopatías. ¿Sí? Porque si el aumento de presión de la cavidad abdominal, por ejemplo, la tos y todo, sería causa de hernia, entonces, ¿quién nos va a tener todos acá? ¿Ya? La mayoría terminaríamos en hernia.
Los obesos, todos tendrían hernias, ¿no? Todos los obesos tendrían hernias. La gente, las multigestas, múltiples partos, todos terminarían en hernias. Entonces, ¿por qué no terminan ellos en hernias? ¿Sí? Y otros sí y otros no. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo predisponente, un defecto congénito de su pareja. Entonces, si tiene el defecto congénito, a eso le agregan una colagenopatía, va a terminar en una hernia. A eso le agregan el que justamente ese que tiene colagenopatía, digamos, hace pesas o físico-culturismo, va a tener hernias. ¿Sí? Pero tiene que haber ese defecto congénito. Por eso que les decía, la mayoría son prácticamente congénitos, y tiene razón el cirujano que dice que todos son congénitos. No está mal su posición. Si no tuviese ese defecto, no habría. ¿Sí? Entonces tiene que haber un factor desencadenante y un predisponente. ¿Sí? El predisponente sería el defecto congénito. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esta es una clasificación que algunos lo quieren. Yo normalmente dentro de la clasificación sigo con lo mismo. Para mí siguen siendo todas congénitas. No hay nada que no haya alterado. Y cuando hablemos de las hernias, vamos a ver que nos demos cuenta de que todos van a ser congénitos, todos tienen algo por hacer. ¿Alguna duda de hernias en general? Entonces mañana, ya, si no hay dudas, no. Y las hernias de la incisión quirúrgica también se consideran. Algunos tienen un nombre que se llaman hernias incisionales, ¿no? Es un nombre, y el nombre clásico son eventraciones. Pero la diferencia de una hernia y una eventración es que la hernia se hace en un defecto de pared congénitamente adquirido, como lo estamos diciendo. En cambio, el otro es adquirido ya traumáticamente. En general es quirúrgico, pero también puede ser por un traumatismo. Por ejemplo, alguien que le ha apuñalado a un paciente, ¿no? De hecho, eso no es una decisión quirúrgica, ¿no? Ese es un corte en cualquier lado, y por su mala suerte se eventra en ese sitio. ¿Sí? Eso es una eventración por un traumatismo. En cambio, cuando es por el cirujano es distinto, ya son cicatrices ya establecidas, ¿no? Pueden ser de años, de años que nosotros estamos hablando. La diferencia de una eventración versus una hernia es que el orificio de salida es diferente. El orificio de salida de una hernia es en algo congénitamente adquirido, y en el otro es, mejor dicho, congénitamente establecido, y en el otro es adquirido. Generalmente no. Es diferente la eventración. ¿Las hernias carceradas son irreductibles o son progresivas? No. Habíamos clasificado en dos: hernias reductibles y irreductibles. ¿Ya? Y otra cosa eran las complicaciones de las hernias. ¿Sí? Todas las complicaciones son irreductibles. Las complicaciones son todas irreductibles. Lo que estábamos estableciendo era la diferencia entre una irreductible versus una atascada. Entonces yo decía, ¿cómo diferencio? Y digo, esta es irreductible, pero no está atascada. La diferencia eran los síntomas. ¿Sí? La irreductible sola no tiene por qué doler. ¿Y cuáles eran las irreductibles? La epigástrica y la crural, y también las lumbares, que no se reducen. No se reducen, hasta en la hernia no lo puedes reducir, pero no, el paciente está tranquilo, no tiene por qué doler. Si eso se complica, se atasca, el paciente va a tener dolor, va a tener náuseas, va a tener distensión, etcétera, etcétera. Mientras no haga eso, el paciente está sin nada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Entonces mañana, el lunes, mejor dicho, hacemos hernias inguinales. Era un poco de hernias inguinales, vamos a seguir